cualquier tipo, terapias por otras enfermedades, algún tipo de inmunodeficiencia, etc., el Mycobacterium, por algún mecanismo que tampoco se conoce, cambia su estado metabólico, abandona su estado latente y empieza a replicarse de manera activa, desarrollando o desencadenando la enfermedad clínica. Entonces, tuberculosis es un problema muy serio. Hay 8 millones de casos nuevos por año, hay 2 billones de personas infectadas en el mundo y la distribución de los casos fundamentalmente se da en zonas o países en subdesarrollo y en áreas de extrema pobreza. En el Perú, por ejemplo, siendo el país ejemplo de la Organización Mundial de la Salud por la adopción del método DOTS, el tratamiento para tuberculosis directamente observado, sigue siendo un país con una alta prevalencia e incidencia. Somos el segundo lugar en Latinoamérica con una mayor incidencia y prevalencia de casos de tuberculosis. Y no solo la tuberculosis normal como la conocemos todos, sino las formas más peligrosas, cuáles son las tuberculosis multidrogoresistentes, y ahora últimamente se descubren cepas extremadamente resistentes a drogas. En el Perú y en otros países de su estatus socioeconómico, los casos de tuberculosis se conglomeran en zonas específicas llamados bolsones que están asociados a condiciones de extrema pobreza. Por ejemplo, en el Perú el 70% en promedio de los casos de tuberculosis están en Lima. Y dentro de Lima, el cono norte es un bolsón o es el bolsón más importante. En fin, es un problema de salud pública mundial, es un problema de salud pública nacional muy importante. Millones de dólares al año son invertidos por el Estado para tratar los casos. Muy poco se hace, o casi nada, muy poco por prevenirlo. Y nuestra misión es favorecer el adecuado manejo y control, prevención de esta enfermedad. Como toda enfermedad infecciosa, los elementos más importantes para controlarla están descansando en 3 pilares. Vacuna. Lamentablemente para tuberculosis no existe una vacuna efectiva. La famosa BCG que la mayoría de nosotros nos hemos aplicado de niños, nos queda esta marca en el hombro, protege únicamente para los casos severos de tuberculosis, como la tuberculosis meningia, y no tiene una protección que va más allá de los 3 años de vida. Es decir, si una persona, un niño, hasta los 3 años de vida no ha tenido ningún caso de tuberculosis, estar o no estar vacunado en lo que resta de su vida no tiene ninguna diferencia significativa en cuanto al riesgo de adquirir la enfermedad. Necesitamos entonces una vacuna, hay muchos esfuerzos, lamentablemente hasta ahora no existe, repito, una vacuna efectiva. Necesitamos también métodos rápidos, simples y efectivos para diagnosticar la tuberculosis. Y no solo diagnosticar la presencia de tuberculosis, sino determinar lo que se denomina la susceptibilidad a drogas. Muchos de nosotros aquí presentes alguna vez hemos pasado por el médico y nos han pedido, por una infección de garganta, por ejemplo, y nos han solicitado una prueba de susceptibilidad para saber qué antibiótico debemos tomar y cuál no. Lo mismo es en tuberculosis. Hay antibióticos que sencillamente no van a ser útiles porque lamentablemente en ese momento el paciente está infectado con una variante que es resistente a tal antibiótico y por lo tanto debemos dar otro u otros antibióticos alternativos. Necesitamos entonces una prueba de susceptibilidad. La mejor prueba de susceptibilidad que manejamos hoy día como Estado, como Programa Nacional de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud, está tomando un tiempo alrededor de 3 meses a un costo de $15 por droga. 3 meses es un tiempo bastante prolongado y esto se agrava, como lo voy a mostrar enseguida, por el momento en el cual se aplica. Y por último, necesitamos desarrollar nuevas drogas antituberculosas. Cuando los países desarrollados vieron controlado el problema de salud pública de tuberculosis, ellos prácticamente erradicaron la enfermedad de sus sociedades, dejaron realmente de investigar en nuevas drogas. Esto ha sido algo que se generalizó en las compañías farmacéuticas
Para ellos les era mucho más rentable invertir en investigación de enfermedades crónicas que aqueja a sus sociedades ricas y no a enfermedades infecciosas tropicales. Pero con el advenimiento del VIH en estas sociedades, como pueden ustedes imaginar, su población se vio inmunocomprometida, hubo una inmunodeficiencia en su sociedad y los casos latentes de tuberculosis afloraron y se desarrolló la enfermedad clínica. De modo que hoy en día nuevamente las compañías farmacéuticas han retomado sus esfuerzos para investigar en el desarrollo de nuevas drogas. En particular, muy importante, las drogas para combatir el estado latente. Son muy pocas, prácticamente una es la que se dispone con alta efectividad, que es la piracinamida. Para que veamos cómo los países en desarrollo, pobres como el Perú, tratan a los pacientes de tuberculosis. Solo un ejemplo, esto era la norma antes del 2001, a partir del 2001, un paciente nunca tratado o antes tratados ingresan en primer lugar a recibir drogas de primera línea, en lo que se llaman esquemas de drogas de primera línea. Sin conocer la susceptibilidad a las drogas, el paciente recibe una batería de antibióticos, lo cual es un tratamiento empírico. Puede estar algunos meses ahí. Si fracasa y no cura, ingresaba a otro esquema con drogas de primera línea también empírico. Hasta ese momento no se sabía el perfil de susceptibilidad y podía estar unos 3-4 meses más. Si fracasaba esto, ingresaba a un esquema estandarizado, recibiendo drogas ahora de segunda línea, nuevamente empírico, sin conocimiento del perfil de susceptibilidad específico de la cepa con que está infectada. Y esto podía demorar 18 meses. Si había un fracaso en ese momento, recién se le pedía una muestra para hacer la prueba de susceptibilidad e iniciar un esquema individualizado, es decir, con drogas específicas que sabemos le van a hacer bien. ¿Por qué no hacer el individualizado de frente? Costos. Es muy caro y si consideramos que en el Perú, en promedio, en la última década, hay 100.000 casos sintomáticos respiratorios al año, de los cuales 50.000 o 60.000 son casos de tuberculosis confirmada, de cuales ellos aproximadamente 3.000 son multidrogoresistentes, podemos sacar cuenta y son millones de dólares que se gastarían para hacer estos diagnósticos a esas tasas de precio que nosotros hemos mencionado. Un tratamiento antituberculoso estandarizado puede costar de 5.000 a 6.000 dólares por paciente y un tratamiento individualizado puede costar de 12.000 a 18.000 dólares y dura de 18 meses a 36 meses a una razón de en promedio 5 pastillas y 3 inyectables diarias. Es un tratamiento muy doloroso, de modo que lo que se necesita es muy tempranamente a este nivel identificar lo más precisamente el perfil de susceptibilidad a drogas, lo más rápidamente para que el paciente inicie un tratamiento. Acá lo que le quiero mostrar es un análisis multivariado de la base de datos nacional del Programa de Control de Tuberculosis, en el cual el resumen es que los pacientes que inician un tratamiento no individualizado tienen un OR, es decir, un riesgo aumentado de fracaso al tratamiento de 23.5. Es decir, pacientes que ingresan a tomar un régimen de antibióticos que no es el individualizado, tienen 23 veces más riesgo de fracasar a ese esquema de tratamiento. Por lo tanto, es muy importante tener un tratamiento individualizado temprano. Lo que estamos viendo aquí es la probabilidad de curación o de conversión tanto en baciloscopía como en cultivo de un paciente que ingresa a un esquema estandarizado. Y lo que vemos es que si en los 3 primeros meses el paciente no mejora y no cura, sus probabilidades que más adelante pueda negativizar su baciloscopía y cultivo y por lo tanto que lo lleve a un éxito terapéutico, a una curación, se reducen notablemente. Es un gran problema nuevamente.
Entonces,